desde hace 26 años y actualmente soy investigadora Ramón y Cajal de la Universidad de Alcalá de Henares. Y yo soy Ignacio Martínez Nacho, llevo aquí desde hace 29 años y soy profesor de paleontología en la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, pues la Sima de los Huesos es uno de los yacimientos que hay en Cova Mayor. En Cova Mayor hay varios yacimientos y la Sima es el primero que se comenzó a excavar en Cova Mayor y donde salió el primer fósil humano en la Sierra de Atapuerca. Bueno, que en ese año saliendo más fósiles humanos, ¿no? Y entonces la Sima es uno de los yacimientos ahora ya que tiene fósiles humanos. Tiene 500.000 años más o menos de antigüedad y ahí hemos encontrado pues, la colección más grande de fósiles humanos del mundo. Pues lo más particular es la abundancia de restos humanos. Es un sitio único en el mundo y eso la hace mágica y excepcional, pero a la vez, desde el punto de vista científico, muy difícil de estudiar, porque en ciencia todo es a base de comparar con, y no hay ningún otro lugar en el mundo que reúna estas condiciones desde el punto de vista paleontológico. Sí, luego además es un lugar muy especial para excavar, porque también eso es único, ¿no? No existe ningún yacimiento en el mundo que esté a casi 1 kilómetro de la entrada de una cueva, al pie de una sima, y entonces pues eso nos ha hecho ir aprendiendo, ¿no? A cómo excavar allí, ir diseñando un sistema de excavación que es único en la Sima de los Huesos. Nosotros lo llamamos Homo heidelbergensis y es una cuestión en la que no todos los especialistas están de acuerdo. Los nombres de las especies siempre hay discusiones, pero en la posición filogenética, es decir, la posición de la evolución humana, en eso sí que hay consenso. Es decir, las personas de la Sima de los Huesos formaban parte de la población que había en Europa en esa época, hace más o menos 500.000 años, y de esas poblaciones es de las que descienden los neandertales, que aparecieron en Europa hace unos 200.000 años. O sea que es la antepasada, en sentido amplio, de las poblaciones neandertales. Y en eso sí estamos de acuerdo, todos los especialistas. ¿Y los rasgos que definen a heidelbergensis? Pues es una especie difícil de definir porque al ser transicional se caracteriza precisamente porque tiene rasgos de las especies anteriores en el tiempo y de la especie que va a venir, que son los neandertales, ¿no? Entonces se define por un mosaico de caracteres primitivos y un mosaico de caracteres derivados en la línea neandertal. Por ejemplo, empieza a notarse el prognatismo facial que tienen los neandertales, no tiene la forma alargada de balón de rugby que tiene un neandertal, ese sería un carácter primitivo, no tiene la forma redondeada visto desde atrás, tiene muchas convergencias ya con los neandertales en cuanto a la dentición y no sé qué otro rasgo sería. Sí, sobre todo la mandíbula y la región de la base del cráneo donde articula la mandíbula. Esa quizás es la región donde es más neandertal, ¿no? Y entonces, como decía Ana, el problema que tiene es que no tiene un rasgo que la haga distintiva, ¿no? Que digas, la especie se caracteriza por este rasgo. Porque si la intentas caracterizar por un rasgo, o ese rasgo es de las especies antepasadas, como decía Ana, o de los neandertales. Entonces, eso es una combinación de rasgos, ¿no? Lo que permite distinguir. Pero es diferente de cualquier cosa, por lo tanto es una especie diferente. Y en eso estamos de acuerdo todos. Y luego hay una cosa que es muy interesante en términos de evolución humana para esta especie, o para este momento de la evolución humana, que es cuando de verdad cuaja, las características empiezan a cuajar, empezamos a ver las características que pensamos que son más humanas en la evolución, ¿no? Las otras especies anteriores del género Homo, el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo ergaster, pues son humanos pero muy primitivos. Entonces ya aquí tenemos los humanos con cerebros más grandes y con comportamientos mucho más complejos. O sea que es el primero de verdad humano muy humano en la genealogía de nuestro género. Pues la acumulación, como os comentaba antes, es difícil de explicar porque no existe ningún paralelismo en todo el planeta a la Sima de los Huesos. Es decir, no hay ningún lugar, ningún depósito natural, paleontológico, en este caso lo trataríamos como cualquier otro mamífero a los homínidos, donde haya una acumulación solo de homínidos y algunos carnívoros. Entonces hemos tenido que descuartizar el problema e ir cerrando posibilidades. Por donde entraron, que no está resuelto, pero desde luego sabemos que no entraban por donde nosotros entramos, porque no tenían uso habitual del fuego y por lo tanto no tenían luz y es imposible que avanzaran el kilómetro que hay hasta el yacimiento por la entrada actual. Sabemos que
No hay herbívoros, por lo tanto no es un lugar donde ellos vivían, y tampoco hay las herramientas que trabajaban, excepto el famoso Excalibur. Por lo tanto, el conjunto de todos los elementos es único en el planeta, y esto merece una explicación única, que yo creo que... Sí, sobre todo lo que hemos hecho en estos años es ir descartando posibilidades. Aquí la clave es cómo llegaron los cuerpos, cuál fue el agente transportador, ¿no? Que llevó los cuerpos hasta allí. Entonces, bueno, así acotamos el problema. Es un problema muy grande, pero podemos centrar en un problema científico que tiene solución. Entonces hemos podido descartar que fueron unos cuerpos que los cuerpos estuvieran acumulados en otro lugar donde se descompusieron y luego el agua llevara los huesos, porque los esqueletos están completos, indica que se acumularon cadáveres. La geología del yacimiento nos indica que no llegaron allí por el efecto de una riada que los trajera de otro sitio, porque los sedimentos nos dicen que es un lugar muy tranquilo y apenas energía, o sea que cayeron en ese lugar. Hemos podido descartar la acción de carnívoros, como decía Ana, porque no hay herbívoros. Un cubil de un carnívoro, pues lo que tendrían son sus presas habituales, que son herbívoros. Además la sima no tiene otra salida, o sea que no podrían entrar los leones o los animales que los llevaran una sima de 12 metros y luego volver a salir, y además los huesos apenas están mordisqueados. Con lo cual hemos ido eliminando agentes transportadores naturales. Entonces al final nos queda solo una posibilidad, es decir, la gente que transportó los cuerpos hasta allí, la hipótesis que queda ahora mismo, la más sencilla, es que fueron otros humanos. Por eso pensamos que es una acumulación intencional, la primera de la historia de la humanidad. Se puede explicar de muchísimas maneras. Como dice también en este caso, es un objeto único en un lugar singular. Entonces casi todo el mundo pues, se puede imaginar una explicación a cómo ha llegado el Bifaz hasta allí. Y en ese sentido pues no es una prueba de nada, ¿no? El Bifaz no demuestra nada porque admite muchas explicaciones. Pero lo que sí es cierto es que si hiciéramos un relato robo de lo que uno esperaría encontrar en un lugar con una acumulación antrópica, pues uno esperaría encontrarse algo como Excalibur, es decir, un objeto especial, singular, que acompañara a los cadáveres. Así que digamos que Excalibur encaja muy bien en lo que uno esperaría en la hipótesis de la acumulación antrópica, pero no la demuestra. Pues por lo que nos dicen los compañeros que se dedican a estudiar los materiales, el origen de procedencia de los materiales que utilizaban los heidelbergensis de esta zona, parece que es una cuarcita que hay cerca de aquí, en Olmos, y que la podrían haber buscado intencionadamente, pues puede que sí. No sé si en este caso a nosotros nos mueve la pasión y nos parece precioso porque es rojo con un corazón como de fuego, con unos retoques muy simétricos. No sabemos si es amor de excavadores o es científicamente real, ¿no? Los compañeros que nos cuentan lo que se estudia desde el punto de vista de la tecnología nos dicen que es un Bifaz, sí, con muy buena manufactura, pero como tantos otros, ¿no? O sea que desde el punto de vista tecnológico no es muy especial. Las más llamativas son las que hemos encontrado en el propio cráneo número 5, en Miguelón, que tiene todo el maxilar izquierdo con una inflamación ósea muy importante, muy marcada, y que ha deformado incluso el borde de la nariz, y que creemos que responde a un proceso infeccioso, inflamatorio, largo, que sufrió en vida, que se cronificó porque tenemos evidencia de remodelación de hueso y eso necesita meses, pero que también creemos que son tantas evidencias de infecciones puntuales próximas en una zona muy irrigada, muy vascularizada, muy inervada, que puede ser la causa de la muerte si produjo septicemia, es decir, infección generalizada de la sangre en el organismo, ¿no? Como no estábamos allí nunca lo sabremos, pero no lo descartamos. El segundo caso más llamativo es el cráneo número 14, que ha sido bautizado como Benjamina y que cuando apareció nos llamó mucho la atención porque al recomponerlo estaba muy deformado. Al principio pensamos que podía ser tafonómico, es decir, por procesos postdeposicionales, pero al mirarlo en detalle nos dimos cuenta que no, que había una sutura, la que unía el parietal izquierdo con el occipital, que estaba fusionada antes de tiempo. Y el estudio de esta patología, que se conoce técnicamente como craniosinostosis, es decir, unión de suturas del cráneo,
se encuentra o se engloba hoy en día también dentro de las enfermedades raras y se vigila mucho porque produce deformación encefálica y puede producir alteraciones y retrasos psicomotrices, ¿no? Entonces no lo podemos saber tampoco fehacientemente, no hay un dato patognomónico que se dice en paleopatología que digas pues sí, no cojeaba del pie izquierdo o tuvo malformación del lado derecho, de los miembros del lado derecho, pero hay muchas evidencias que apuntan a que probablemente necesito más cuidados que los demás, ¿no? Y si tiras del hilo, lo siguiente es: ¿y cómo es posible que sobreviviera hasta los 10 años? Y la respuesta, se cae por su propio peso, la cuidaron, pero más allá de sus padres, de unos cuidados paternofiliales, y eso significa o implicaría que hay un comportamiento de grupo muy elaborado, muy complejo, ¿no? Y el siguiente caso sería Elvis, que tras el estudio de las patologías que presenta esta pelvis y sus vértebras lumbares, pues la conclusión viene a ser la misma. Era una persona muy mayor, con muchas lesiones degenerativas, con dificultad para caminar, que a su vez también tuvo que recibir cuidados. Ya son 2 ejemplos, sino 3, no sabemos hasta qué punto podía tener problemas Miguelón, ¿no? Pero hay una solidaridad, un comportamiento altruista, un comportamiento solidario que se nos atribuía en exclusividad al Homo sapiens, y lo estamos viendo en homínidos de hace casi medio millón de años, ¿no? Así que es muy impactante. Eso no se puede saber, o sea, no se puede saber, nunca sabremos. Una especie del pasado tuvo o no tuvo lenguaje, por eso necesitaríamos la evidencia directa. Entonces, lo que hacemos en paleontología es establecer si pudo o no pudo tener lenguaje. Y no es poco, porque si demostramos que no pudo tenerlo, pues hemos acabado la discusión. Y si demostramos que pudo tenerlo, pues puede quedar la duda. Pero si demostramos que pudo tenerlo en el sentido en que lo estudiamos, quiere decir que presenta una serie de adaptaciones, una serie de estructuras que son propias de nuestra especie y que lo usamos para eso. Luego es muy lógico pensar que en estas personas pues, era para el mismo fin, ¿no? Ese, digamos, es el marco en el que hay que entender las investigaciones. Entonces nosotros lo que nos hemos centrado es en 2 líneas de investigación, que es la capacidad de producir los sonidos del habla humana, que son los sonidos peculiares, y la capacidad de percibirlos a través de la audición, ¿no? Esto es una cosa que es una idea del equipo, no se me ha ocurrido nunca a nadie, porque intuitivamente pensamos que es que todos somos igual y los animales, los chimpancés y los monos oyen igual que nosotros, y no es cierto. Ni tampoco pueden producir los mismos sonidos, porque la estructura de su garganta y de su boca pues hace que hay sonidos que no pueden producir. ¿Qué sonidos son esos en concreto? Pues básicamente las consonantes. Si pensáis en lo que hace un mono, hace siempre sonidos vocálicos, usas, os, pero nunca veréis un chimpancé decir una consonante. Para eso hay que tener una anatomía especial que permita mover la lengua con mucha velocidad, además de todo lo que hace falta de cerebro, porque no se nos fosiliza, no lo podemos ver. Entonces nosotros comparamos, como en la cima de los huesos hay un registro muy rico, pues podemos ver toda la anatomía, o sea, que está alrededor de la garganta, desde la base del cráneo, del cuello, porque se conservan las ramitas típicas del hueso yoides, y nuestro estudio lo que indica es que toda la anatomía será prácticamente igual, no igual del todo, pero prácticamente igual que la de la humanidad actual y ya diferente de los chimpancés. Es decir, que si tuviéramos que dar un diagnóstico, pues diríamos que pueden producir los sonidos con los que hablamos nosotros. Quizá un poco más lentamente algunos, pero sería una diferencia muy llamativa. Con la audición, ¿qué ocurre? Pues que la audición del ser humano está especializada, por eso tenemos un oído que está especializado sobre todo, si lo diferenciamos del chimpancé, en que es muy sensible a los sonidos consonánticos, que tienen unas propiedades acústicas especiales, por la frecuencia en la que resuenan. Y entonces los chimpancés en esa frecuencia no es que no los oyen, los oyen peor. De manera que un chimpancé, si lo quisiéramos comparar, sería como oye una persona con una sordera moderada. Que si no hay ruido, que si se le habla directamente y que en un tono alto, pues lo puede entender bien. Pero tampoco que haya un poco de ruido ambiente o lo que sea, pues se va perdiendo parte de la conversación hasta que finalmente no entiende nada. O los niños que tienen un poco de sordera en los colegios, porque tienen problemas de seguir el aprendizaje, porque esa pequeña diferencia complica mucho la comprensión rápida y eficaz del lenguaje. Y eso hemos sido capaces de medirlo en los sonidos de la cima de los huesos. Y lo que nos sale es que sin ser exactamente también, como pasaba con la garganta, exactamente igual que las personas actuales, ya son muy diferentes de los chimpancés y se parecen mucho a nosotros. De manera que lo que podemos decir es que ya habían pasado el Rubicón anatómicamente. Si lo estuviéramos aquí, podrían formar sonidos que entenderíamos perfectamente como humanos y nos podrían escuchar
perfectamente como humanos. O sea, como digo, un chimpancé pues tiene limitaciones. Y eso nos mueve a pensar que si tenían las mismas estructuras anatómicas que tenemos nosotros y que están ligadas a la función del lenguaje, pues en su linaje le pasa lo mismo. Es decir, que tenían las capacidades porque muy posiblemente estaba presente la función. O sea, que podemos decir con seguridad que podían hablar y podemos estar bastante ciertos en hipótesis muy razonables que lo hacían. Yo creo que no, necesariamente. O sea, que no tenemos ningún dato más que tenemos rellenos con niveles musterienses, es decir, con cronologías de la época en la que habitaron, pero hay tantos yacimientos con niveles e industria musteriense que no ha dado fósiles humanos que yo no me atrevería a afirmarlo. ¿Qué es el sitio adecuado o de los más adecuados? Pues es una cueva. Sabemos que Atapuerca tiene unas propiedades especiales de conservación de restos óseos y que podría ser, pero yo no me siento capaz de ser tan optimista. Claro, lo que dicen es que los fósiles humanos son muy raros en todas partes, ¿no? Uno no planifica, no sabemos cuál es la probabilidad a priori. Claro, Ojalá. Como sale tantas cosas, tendemos al optimismo de que encontraremos de todo, ¿no? Pero muy bien podría ser que no encontrásemos ninguno. De todas maneras, en Valdegova, en Güemeces, aquí muy cerquita, miembros del equipo han encontrado neandertales, o sea que sabemos, en Coamillán, tampoco muy lejos, hay un yacimiento musteriense espléndido. O sea que casi sería completar la secuencia en Atapuerca, ¿no? Pero ya sabemos que hay neandertales y un poco ya sabemos mucho sobre esos neandertales. Y sin duda sería un gran hallazgo, nos serían muy felices, ¿no? Pero ya sabemos que hay neandertales en Europa. Personal, esta es la clase maestra de Nacho en la asignatura de paleontología, así que le cedo la pregunta. No me dices mi amiga. Pues es que primero hacer anotaciones es complicado, ¿no? Es una cosa que muchas veces el público, claro, porque lo transmitimos muchas veces así, pues espera que es una cosa que es muy fácil de hacer relativamente y que ya sacas un numerito y fuera, ¿no? Entonces, nosotros sabemos casi con total certeza que estas personas vivieron, bueno, sabemos con absoluta certeza, que vivieron en un periodo que se llama Pleistoceno medio, tanto por su anatomía como por la fauna que les acompaña. Pleistoceno medio, además, podríamos decir que en la zona media del Pleistoceno medio. Todos los datos paleontológicos, eso es seguro. ¿Qué franja de edades estamos barajando? Pues entre 300 y 500.000 años. ¿Verdad? Que en realidad está muy bien porque tenemos una franja muy estrecha. Claro, luego queremos precisar mucho. Vamos a ver si eran 350, 400, 480, 500, 510. Y se hace todo lo que humanamente posible para precisar al máximo. ¿Qué ocurre? Pues que las distintas técnicas a veces dan resultados contradictorios, a veces dan un resultado y al año siguiente se matiza un poco más. Entonces tenemos una datación, que es esta famosa de los 510.000, que se hizo con una estalagmita de uranio torio, por series de uranio torio, que son isótopos, pero que a lo largo de los años pues hemos ido encontrando otra serie de evidencias que nos mueven a pensar que quizá es demasiado viejo. Entonces lo que estamos haciendo en esta campaña de excavación en concreto es lo que se hace en ciencia. O sea, en ciencia no hay dogmas. Uno llega a un resultado y si luego hay una serie de evidencias que lo pueden poner en cuestión, lo que tienes que hacer es ver si el resultado se refuerza o volverlo a hacer todo otra vez. Y eso no es normal en ciencia. Y entonces lo que estamos haciendo en esta campaña de excavación, hemos vuelto a hacerlo todo otra vez, hemos excavado más, tenemos más yacimiento a la vista, hay técnicas nuevas, y entonces estamos a la espera. Vamos a ver si se confirma los 510 o se sube un poquito más, ¿no? Pero me gustaría dejar claro que es como si estuviéramos intentando adivinar la edad de una persona y dijéramos, es como si tiene entre 25 y 30 años, ¿no? Y dijéramos, ya, pero que si tiene 27 o 25. Bueno, no es tan fácil eso ya en la final, pero que es muy importante que lo tenemos perfectamente situado en ese momento temporal, ¿no? Y entonces sabemos con qué tipo de humanidades convivió y cuál es su lugar cronológicamente en la evolución humana, que ya estamos teniendo el matiz, ¿no? Pero bueno, en eso estamos este año. Queda tanta parte del esqueleto que casi cualquier campaña seguro que nos va a dar una alegría, porque una de las características que tiene este yacimiento es que sabemos que están ahí 28 individuos. No sabemos a qué ritmo vamos a poder descubrirlos. No sabemos si en una campaña vamos a sacar 500 fósiles o uno, pero saber con certeza que están 28 individuos, hechos cachos, trocitos, lo que tú quieras, pero que están ahí, es maravilloso, o sea, es un lujo, ¿no?
Entonces cada campaña pues echamos la carta a los reyes. Yo quiero la cara de Benjamín, no ha salido. Pero si sale una escápula enorme, pues fantástico, porque aumenta la diversidad y la variabilidad de la muestra, ¿no? Nos permite conocer mejor a la población. O sea que con la sima es casi imposible no irse contento, ¿no? Después de una campaña. Y luego hay otro matiz, ¿no? Nosotros distinguimos muchas veces lo que es un descubrimiento de excavación, que bueno, eso ahí está el albur del azar, ¿no? De lo encuentres o no te lo encuentres. De lo que son ya luego los descubrimientos de investigación. Es que luego te vas a los laboratorios y durante el año estás investigando esos fósiles. Y todos esos son en realidad los grandes descubrimientos, ¿no? Porque claro, tú en una campaña llegas a hacer una rueda de prensa y dices, he encontrado este cráneo, ¿no? Y todo el mundo dice, ala, qué bien, pero ese cráneo en sí mismo no vale nada. Lo que vale es que luego sepamos las enfermedades que tenía, si podía hablar, la edad que tenía. Entonces todo eso se hace luego en la investigación. Así que aunque mañana se cerrara la sima, o agotáramos la sima, hay tanto material recuperado durante tantos años. Avanza tan deprisa muchas técnicas como el ADN antiguo, las técnicas de microscopía, que yo estoy seguro que bueno, van a ser unos años gloriosos de descubrimientos, aunque no fueran en el campo. Yo creo que los descubrimientos más brillantes y más asombrosos ya lo están siendo. Esto que acabamos de hablar de la patología que ha contado Ana, ¿no? La historia de Benjamín o de Miguelón, o los estudios sobre si podían o no hablar. Así que yo lo que espero es que cada vez vamos a ir sabiendo mucho más de esas personas por la investigación. ¿No? Por la investigación. Me gusta poner un poco el foco ahí porque a veces se olvida, ¿no? Yo confío más en el Dr. Jones para esto que en Indiana. Muchas gracias. Muchas gracias.